Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos pidieron resolver este ejercicio de CEPREUNI que lo postearon en su canal de Facebook para ver cómo llegábamos a la respuesta, ¿no? Obviamente es un problema que tiene que ver con balance de ecuaciones químicas. Entonces procedamos a leerlo, ¿no? Dice, completar y balancear la siguiente reacción y determinar cuáles de las siguientes proposiciones son correctas, ¿ya? Respecto a la reacción balanceada. Te dicen, el óxido de plomo 4 reacciona con el sulfato de manganeso 2 en presencia del ácido nítrico para producir sulfato de plomo 2, permanganato de plomo 2 y nitrato de plomo 2. Y nos da como alternativa de respuesta de que si la relación molar oxidante-reductor es 3 quintos, el coeficiente del agua es 5 y si el coeficiente de la forma oxidada es 1. Y nos dan, bueno, obviamente como datos de que podría ser solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 2 y 3, ¿no? Eso es lo que vamos a averiguar con la resolución de este ejercicio. En primer lugar, la diferencia es de que no te dan una reacción química en sí o una ecuación química para balancear, sino lo que te dan es el texto, ¿no? Con todas las sustancias. Entonces significa que además de balances de ecuaciones hay que aplicar nomenclatura inorgánica, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, si es que no identificas claramente a las sustancias que están participando, entonces difícilmente vas a poder balancear la ecuación. Entonces el consejo, ¿no? Estudien un poco más de nomenclatura inorgánica para que estén seguros. Entonces veamos por partes. Primero me hablan del óxido de plomo. El óxido de plomo 4 significa que el plomo obviamente está trabajando con carga 4. Pero en los óxidos el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2. Entonces el óxido de plomo 4 va a tener esta forma, ¿no? Vas a tener PbO2. ¿Para qué? Para que la carga positiva del plomo se compense con la carga negativa del oxígeno. Recordar que el plomo actúa con número de oxidación 2 y 4, ¿ya? En el caso del sulfato de manganeso 2, ¿ya? El sulfato es algo que tú lo debes conocer de memoria. Y si me dicen manganeso 2, significa que el manganeso está trabajando con carga más 2. La carga más 2, su estado de oxidación más 2, se compensa con el menos 2 y por lo tanto el sulfato de manganeso 2 va a tener esta forma. Entonces el sulfato de manganeso 2 ya lo tienes identificado. En presencia de ácido nítrico, obviamente hay que conocer quién es el ácido nítrico. Es un ácido oxácido en el cual el oxígeno trabaja con el nitrógeno, actúa con número de oxidación más 5. Hay que recordar que el nitrógeno en su carácter ácido puede trabajar con número de oxidación 3 y número de oxidación 5. Entonces el ácido nítrico va a tener esta forma, ¿no? Ya es parte tuya deducir que verdaderamente esta es la forma, ¿no? Una de las maneras que yo aplico es, por ejemplo, darle los estados de oxidación a las sustancias. Como acá el nitrógeno tiene número de oxidación 5 y el hidrógeno debe tener número de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2, entonces compensa lo positivo con lo negativo. Eso quiere decir, el 6 positivo que debe estar acá se compensa con el 6 negativo. Por lo tanto, el subíndice que debe estar en el oxígeno debe ser 3. Luego, el sulfato de plomo 2, que es lo que me muestran acá, ya dijimos que el sulfato te lo debes saber de memoria. El plomo 2 significa que el plomo está trabajando con carga más 2, entonces no creo que haya mucho que hablar. Luego me hablan del permanganato del plomo, ¿ya? De plomo 2. Entonces el permanganato nuevamente debe ser algo conocido por ti, pero si no lo conoces recuerda que la notación permanganato o todo per está relacionado con número de oxidación 7, por lo tanto es posible deducir este número de oxidación y en todo caso cuál es la fórmula del permanganato de plomo. Y el nitrato de plomo 2 tiene esta forma, ¿no? El plomo está actuando con carga 2 y este es el grupo nitrato. Bueno, siendo así, entonces vayamos a darle solución al ejercicio, ¿no? Recuerda que lo primero es que debes identificar a estas sustancias. Si no sabes nomenclatura inorgánica, si no te sientes seguro en nomenclatura inorgánica, yo te diría que la repases. Tienes que estar muy seguro porque si alguna de estas sustancias no es la correcta, no vas a poder ni siquiera balancear la ecuación química. Entonces, si esto partes de que está mal, todo lo que vayas a hacer hacia adelante también va a estar mal. Así que la recomendación, estudia bastante bien esta parte de nomenclatura inorgánica. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Leemos el texto. Dice, el óxido de plomo 4, que yo le hemos deducido, reacciona con el sulfato de manganeso 2, que es este de acá, en presencia de ácido nítrico. O sea, significa que ellos requieren al ácido nítrico para que pueda darse la reacción.
y te producen, te dice, sulfato de plomo 2, permanganato de plomo 2, que es esto de acá, y el nitrato de plomo 2, ¿ya? Entonces, esta es tu ecuación base. Una de las cosas que te dicen, por ejemplo, el coeficiente del agua es 5. Si vemos acá no hay agua, entonces de alguna manera el agua tiene que aparecer. ¿En qué momento? Eso va a ser casi al final. Pero mi recomendación cuando estás frente a un problema de examen de admisión es intenta siempre trabajar con el método redox. Porque desde ya, imagínate que este problema venga en admisión, has tomado todo un tiempo en deducir las fórmulas de estas sustancias y adicionalmente un tiempo en trabajar por otro método como el método de coeficientes indeterminados o en separar la reacción por partes, ¿no? Que el método ion-electrón te va a demandar un poco más de tiempo. Entonces la idea es siempre tratar de optimizar los tiempos en el examen de admisión. Entonces nuestra recomendación es trabaja con el método redox, a menos de que te sea complicado deducir los estados de oxidación, y en ese caso sí es recomendable utilizar el método del ion-electrón, sobre todo cuando estás en medio ácido, en medio básico o tienes elementos o sustancias químicas que resulte complicado determinar su estado de oxidación. En este caso, con el estado de oxidación identificado, podemos dar respuesta. Sabemos que el plomo inicialmente actúa con número de oxidación 2, el manganeso con número de oxidación 2, el plomo termina en todos los casos con número de oxidación 2 y el manganeso en su forma de permanganato termina con número de oxidación 7. Uno de los primeros puntos es identificar qué sustancias han cambiado su estado de oxidación y obviamente el plomo pasó de 4 hacia 2 y el manganeso pasó de 2 hasta 7. Entonces, un primer punto que debes darte cuenta, ¿ya? Es que el manganeso aquí partes de 2 unidades, ¿no? Y esto es lo que llaman típicamente el prebalanceo. Como yo parto de 2 unidades de manganeso, lo primero que debería hacer yo es colocar 2 unidades acá, para partir de la misma cantidad de manganeso. Acuérdate que el balance implica balance de masa y balance de carga. Balance de masa implica que la cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación sea la misma, y el balance de carga significa que la cantidad de electrones transferidos en cada caso sea la misma. Entonces, partimos de esto, partimos de que como tengo 2 manganesos acá, lo que debo hacer es colocarle un 2 para tener 2 manganesos. Y el otro punto importante que habrás podido observar es que el plomo empieza con carga 4 y termina con carga 2. Entonces, oye, pero en el método redox, ¿yo a dónde hago que termine esto? Puede terminar acá o puede terminar acá. Y es cierto, ¿no? O sea, puede terminar en cualquiera de estos. Yo elegí trabajar con esto, ¿ya? Pudiste haber elegido de repente trabajar con el nitrato de plomo. Lo que sí no te recomiendo es que la carga final tú la lleves hacia acá, hacia el permanganato de plomo 2. ¿Por qué? Porque como esta sustancia, el permanganato, está sufriendo una reacción redox, un proceso de oxidación-reducción, lo vamos a deducir dentro de un momento, no te convendría tener la oxidación y la reducción en una misma sustancia. Lo que te conviene es tenerlo en sustancias diferentes. Porque a la larga tú date cuenta que este plomo más 4 lo único que está haciendo es llevarse o repartirse, ¿no? Con el sulfato, con el permanganato o con el nitrato. Entonces, aún así tú los trabajes por partes, estas partes intégralas, ¿no? O sea, no quiero transgredir lo que tu profesor te recomienda. Él te puede decir, oye, trabájalo por partes, sí, pero si yo lo trabajo por partes significa que el plomo más 4 se ha dividido en plomo más 2. Si yo tengo inicialmente 4 unidades de plomo más 4 y tengo 4 unidades de plomo más 2, porque la cantidad de átomos tiene que ser la misma, estas 4 unidades se pueden haber repartido 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, es indiferente. O sea, a la larga, la cantidad de átomos de plomo a la izquierda y a la derecha tiene que ser la misma. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de repartir, y eso lo vamos a ir averiguando justo acá. Entonces, lo que tienes que ver es que el plomo empezó con carga más 4, porque acá son 2, ¿no? Con carga más 4, y termina con carga 14, porque 2 por 7 me da el 14 de acá. Entonces, desde 4 a 14 ha habido un proceso de oxidación, y como neto se han perdido 10 electrones en esta semireacción. Y en el caso del plomo, empieza desde carga más 4 hasta carga más 2. Vuelvo a repetir, puedes haber tomado esto, puedes haber tomado esto, puedes haber tomado el de acá, es indiferente. Yo estoy tomando esto por conveniencia. Tú haz el ejercicio y trata de hacerlo con el nitrato, a ver cómo te sale, y en los comentarios nos indicas cómo llegas a la respuesta. Deberías llegar a la misma respuesta, ¿ya? Entonces, habiendo dicho esto,
Desde 4 hasta 2 hay una reducción y hay 2 electrones que han sido ganados en el proceso de reducción. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? La transferencia de electrones, acá son 10 electrones perdidos y acá son 2 electrones ganados. Entonces tú recuerdas, te dije al inicio, que debe haber un balance de carga y un balance de masa. Como acá hay 10 electrones perdidos, debe haber 10 electrones ganados. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que acá vas a tener que multiplicar por 1 y aquí vas a tener que multiplicar por 5. De tal forma que tiene 10 electrones ganados y 10 electrones perdidos, ¿no? Eso es lo que debe haber, el balance de carga. Y en el método redox tú recuerdas que este 1 sigue todo el camino que está acá, ¿no? Y este 5 debería seguir todo este camino que está acá. Entonces, vayamos con el 1, ¿ya? Y este 1 debe estar de este lado, ¿ya? ¿Por qué lo hago? Lo hago porque el manganeso se repite una vez en ambos lados. Entonces, eso no me va a causar ningún problema. No lo hago con el 5 porque el plomo se está repartiendo en estos 3 lugares. Y es aquí donde empieza lo inteligente que debe ser para resolver este problema en una sola línea. De antemano yo sé que deben haber 5 átomos de plomo, porque este 5 que está acá debe seguir esta línea y esta línea. Pero este 5 debe repartirse acá, acá y acá. No puede ser que tú coloques 5 acá, 5 acá y 5 acá, porque si no tendrías 15 átomos de plomo como mínimo y no tendría ninguna lógica. Entonces, este 5 que está acá debería repartirse por acá y por acá. Pero como tú te das cuenta, aquí yo ya tengo un átomo de plomo, ¿no? Ahora, otra cosa que te das cuenta es que acá aparecen 2 grupos sulfato. Entonces, como aparecen 2 grupos sulfato, esos 2 grupos sulfato están acá. Por lo tanto, acá debería aparecer un 2. De tal forma que ya tienes tus 2 grupos sulfato. Y si ves, acá hay 2 plomos, más un plomo, 3 plomos. Y como son 5 en total, significa obviamente que acá debe aparecer un 2. Y ya tienes balanceado el plomo y ya tienes balanceado el permanganato. Tú recuerdas que estas sustancias como el sulfato, el nitrato terminan siendo los llamados espectadores, ¿no? Esta es una reacción típicamente iónica y si tú quieres las puedes trabajar por partes y luego igualar las cargas, pero es mucho más largo el procedimiento. Por eso la recomendación hacerlo en un solo paso. Entonces, luego de haber hecho esto, notas qué cosa. Notas que, por ejemplo, acá tú tienes 4 grupos nitrato, que son los grupos nitrato que están acá. Entonces lo que tendría que pasar es que tú debes colocar de este lado 4 grupos nitrato. Entonces significa que acá aparece un número 4, ¿no? Y haciendo esto aparecen 4 hidrógenos. Si tú te dirás, oye, pero no hay hidrógeno por ningún lado. Perfecto. Es que justamente eso lo vas a tener que balancear con el agua. Como acá yo tengo 4 hidrógenos, la única forma que aparezca el hidrógeno del otro lado es en forma de agua. Agrego 2 moléculas de agua y con esto yo tengo mis 4 hidrógenos. Al tener mis 4 hidrógenos, lo único que te quedaría es comprobar si lo que has hecho está bien con quién, con el oxígeno. Por ejemplo, si tú te das cuenta, acá hay 8 sulfatos y los 8 sulfatos de acá son los 8 sulfatos que tú tienes por acá, ¿ya? Aparecen 4 grupos nitrato, que son los 4 grupos nitrato que están por acá. Entonces, el único lugar en donde no está balanceado el oxígeno es acá y acá. Entonces tendríamos que ver cuántos oxígenos hay aquí. 8 más 2, 10. Y acá también tengo 10 oxígenos. Entonces, si tú quieres, cuenta los oxígenos a la izquierda y cuenta los oxígenos a la derecha y te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya llegaste a tu ecuación balanceada en un solo paso y utilizando el método redox. ¿Qué debemos analizar acá? Primero, ¿quién se oxida y quién se reduce? De 4 a 2, acá hay una reducción. De 4 a 14 hay una oxidación. El que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor, ¿ya? Y otra cosa que debemos ver que es que se reduce genera la forma oxidada, mientras que el que se oxida genera la forma reducida. No te pueden preguntar acá o difícilmente te van a preguntar cuál es la forma reducida, porque en realidad la forma reducida es el plomo con carga más 2. Y el plomo con carga más 2 se encuentra acá o se encuentra acá. Entonces sí es fácil identificar la forma oxidada porque esta es la forma oxidada, pero la forma reducida es el plomo más 2 que se encuentra en cualquiera de estas 3 sustancias. Entonces analizando la respuesta, primero te dicen, la relación molar oxidante-reductor es 3/5, oxidante-reductor es 5/2, eso es incorrecto, ¿ya? El coeficiente del agua es 5, no, el coeficiente del agua es 2, eso es incorrecto. Y el coeficiente de la forma oxidada es 1, no, el coeficiente de la forma oxidada es 1. Por lo tanto, tu alternativa de respuesta sería la letra C, solo 3.
Esa es tu respuesta. Bueno, espero que te haya servido. Ya aparece Bulla por todos lados. Todo el mundo me están llamando, incluso me están llamando de otro lado. Así que los dejo. Espero que les haya gustado. Y si tienen algún comentario, lo dejan justamente ahí abajito en los comentarios. Y bueno, síguenos. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, envíalo, consúltalo y nosotros intentaremos resolverlo lo antes posible. Nos vemos. Gracias.